Señor, escudriñando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella recibimos alimento, Señor, fortaleza, ánimo, Señor, para nuestras vidas. Gracias te damos por este día, Señor, y te pedimos, Señor, por todos aquellos hermanos que puedan estar enfermos, Señor, en esta mañana, que puedan estar pasando dificultades, que puedan estar pasando alguna situación difícil, Señor, para que usted pueda obrar, Señor, para que usted pueda dar la salida, la fortaleza, el aliento necesario, Señor amado, para seguir, Señor, creyendo que tú abres puertas, Señor, creyendo, Señor, que tú abres caminos donde no los hay, Padre. Te bendecimos, te glorificamos en esta mañana, Señor, porque reconocemos, Señor, tu grandeza, tu poderío, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a seguir con la unidad que se empezó la semana pasada, ¿cierto? La semana pasada hablamos acerca de... ¿Se acuerdan de lo que hablamos la semana? La salida de Egipto, exacto. Bueno, hoy día, ¿se escucha, cierto? Ya. Hoy día vamos a hablar acerca del Israel en el desierto. Para eso lo voy a invitar a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Sí. Éxodo capítulo 16, vamos a leer del versículo 1 al 20, pero lo vamos a ir leyendo obviamente de manera grupal, por decirlo así. Ya, entonces la clase de hoy día se llama Los israelitas en el desierto. Ahí sí. ¿Le puede dar un poquito más de volumen, por favor? Me están diciendo que no se escucha. Ah, perdón, listo. Ok, no hay problema. Ok, ya. De veras que al lado hay una clase. Sí, si se quieren acercar. ¿Me escuchan allá al fondo? ¿La platea? Ya. Bien, entonces vamos a comenzar leyendo. No tengo el control en este momento del pero debería estar el título. Eso, los israelitas en el desierto. Bien, nuestra primera lectura bíblica va a ser del 1 al 3. Éxodo 16, versículo 1 al 3. Y aquí voy a preguntar si alguien se anima a leer. Listo, allá hay una hermana, la hermana Isabel. Aló, ahí sí, ahí. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés, contra Aarón, en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a la olla de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Así es. Miren, ellos de alguna manera habían transcurrido ya un mes desde que salieron de Egipto, desde que se tuvieron que enfrentar a Faraón y a ese mar. Dios abre el camino, ellos salen y había transcurrido un mes ya en donde ellos se encontraban ahora, y ellos estaban en este momento murmurando. Estaban murmurando porque estaban seguramente, y lo más probable es que se le hayan acabado las provisiones que tienen que haber llevado de Egipto, ¿cierto? Un mes ya eran más o menos creo que eran más de 3 millones de personas las que salieron de Egipto. Por ahí dice que fueron 5.
las personas que salieron de Egipto. Entonces ya la provisión se le había acabado. Y tenían hambre. Y empezaron a murmurar. Entonces, el pueblo se encontraba necesitado de alimento, pero más que del alimento, ellos se encontraban necesitados de una transformación en su vida interior. Porque podríamos decir que, imagínense Israel siendo esclavo y clamando por esa esclavitud para que fueran liberados. Porque cuando Dios llama a Moisés, le dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, he escuchado su aflicción, he escuchado su angustia y he visto cómo los egipcios tratan a mi pueblo. Entonces, dos cosas que puso atención ahí el Señor Jesucristo fue la necesidad que ellos tenían en ese momento de querer ser libres. Y también nuestro Dios vio cómo egipcio lo trataba a ellos. Bueno, esa oración Dios la escuchó, ¿cierto? Llamó a Moisés, lo preparó, le dio señales, se presentó delante del pueblo y ya todos sabemos lo que pasó de ahí. Vinieron las 10 plagas. Dios enfrentándose a Faraón, mientras que el pueblo estaba observando lo que Dios estaba haciendo. 10 plagas que atacaron las deidades de los egipcios. No fueron 10 plagas de una manera, digamos, a la ligera, sino que Dios preparó cada una de esas plagas atacando a una deidad de los egipcios. Cosa que cuando el pueblo de Dios viera la plaga que se levantaba y la ineficacia de los dioses de egipcios que no podían hacer nada en contra de ellos, ellos pudieran entender que su Dios era mucho más grande que Faraón, era mucho más grande que los dioses de Egipto. Y así transcurrió. Se dicen que más o menos todo el proceso de las plagas duró un poquito menos de un año. Poquito menos de un año. Duró todo el proceso de las plagas. Aunque hubieron plagas que duraron 7 días, otros 3 días, pero todo ese proceso dicen que duró poquito menos de un año. O sea, yo creo que de alguna manera es como tiempo suficiente para poder, de alguna manera, conocer a Dios, ¿cierto? O sea, claro, la primera plaga, ¿se acuerdan cuál fue? El río en sangre. Ya quedaron absolutamente nulos los Faraón y todo su pueblo. Ya no podían hacer nada. 7 días sin agua. Ya su Dios, que no sé cómo se llama, me parece que se llama Apis. Gracias, hermana. Apis. Recuerden que soy malo con los nombres. Apis. Ya su Dios no podía hacer absolutamente nada. El Dios de Israel se impuso 1-0. Iba ganando. Cosa que Israel pudiera analizar y pudiera empezar a meditarlo para que pudiera trabajar en su corazón. ¡Wow! Esto jamás lo habíamos visto. Jamás habíamos visto a Faraón, a su ejército, paralizado. Jamás. Y ahora estamos viendo a una potencia mundial paralizada durante 7 días. Plaga número 1. Y así, plaga número 2, me parece que fueron las langostas, los piojos, las moscas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que fue tiempo suficiente como para que Israel empezara a descubrir quién era su Dios. Me imagino a Israel, excelente, esto sí va para bien.
Y cada vez que Moisés iba y hablaba diciéndole a Faraón, deja ir a mi pueblo, y Faraón endurecía más su corazón y decía, no lo voy a dejar ir. Y cuando Moisés traía esas noticias, el pueblo se desanimaba. Pero bastaba otra plaga para que el pueblo volviera a animarse. Pero decía que no, y el pueblo se desanimaba. Listo, el Señor manda la última plaga, Faraón cede, váyanse. Otra vez se encuentran en una encrucijada, Faraón dice, no, ¿cómo los voy a dejar ir? No. Y Dios endurece más ese corazón que estaba duro y los sale persiguiendo. Y cuando el pueblo de Israel ve a los egipcios y ellos ven que el otro lado estaba el mar y estaban ellos en el medio, decía, aquí morimos. O sea, lo que estoy tratando de decir es que ellos vienen con una actitud muy simple, no profunda, no muy superficial. Las 10 plagas que ellos vieron que Dios les mandaba, de alguna manera no profundizaron en el conocimiento de Dios. No logró que pudiera provocar raíces, una semillita, una raíz de decir, no, si Dios nos liberó de allá con 10 plagas, de alguna manera nos va a sacar de acá. No provocó eso las plagas, no provocó eso el poder de Dios, sino que siguieron en la misma rutina. ¡Ay, aquí vamos a morir! Incrédulos, ¿cierto? Falta de fe, inseguridad. No conocieron a Dios. Eso es lo más, de alguna manera, es lo que me llama la atención. No conocieron a Dios por medio de las cosas que Él estaba haciendo. Uno podría preguntarse, porque esto de alguna manera ya pasó y son ejemplos para nosotros. Uno podría preguntarse, ¿y yo estoy conociendo a Dios? ¿Estoy yo enfrentando la situación como Dios quiere que yo la enfrente? ¿O estoy como el pueblo de Dios allá, plaga, Dios, vamos a triunfar, el faraón dijo que no, otra plaga? Porque así estaba el pueblo, entre unida y baja. No lograba que las obras que Dios estaba haciendo no lograban entrar en el corazón del pueblo. No lograban. Y cuando ya estaban acá y se les acabó el alimento, seguían en la misma dinámica. De hecho, ellos murmuraron en contra de Aarón y en contra de Moisés. Ellos que habían pedido hace un tiempo atrás, sácanos de aquí, sácanos de acá, líbranos de esto. Tenían ahí la libertad y no sabían qué hacer. Y murmuran en contra de Aarón y Moisés, entendiendo que no conocían a Dios. Porque ¿por qué murmurar en contra de ellos si no fueron ellos los que los sacaron de Egipto? Fue Dios quien los sacó de Egipto. El pueblo estaba en la misma parada que Moisés y Aarón. Y era caminar hacia la tierra prometida. Con la única diferencia, obvio, que Moisés y Aarón eran los líderes, ¿cierto? Y ellos culpaban de todos a los líderes, que eran Moisés y Aarón. Este es el peligro, hermanos, de no madurar. Este es un peligro. Exacto. Este es el peligro de no crecer. Es el peligro de no desarrollarse en la vida, en nuestra vida como hijos de Dios. Es como dejar que nuestras emociones nos guíen. Ellos veían el peligro
afectaban sus emociones y culpaban a los líderes. Y esa fue la dinámica, de alguna manera, de todo ese tiempo. Culpaban a los líderes, Dios respondía, por un momento se alegraban, veían la necesidad, volvían a culpar a los líderes. Es un peligro de no madurar en la palabra. ¿Saben que ellos me recuerda esto a lo que dice Mateo en el capítulo 3 acerca de la parábola de la tierra, cuando el sembrador salió a sembrar, ¿cierto? Y parte de la palabra cayó entre el camino, otra cayó entre pedregales y otra cayó entre espinos. Y la palabra era lanzada, Jesucristo predicaba la palabra, la multitud entera la escuchaba, pero no todos la recibían. No todos la recibían. Y cada uno, mire, en esta parábola hay 4 tipos de tierra, ¿cierto? Aquella que cae junto al camino, que no profundiza, no tiene raíz, la recibe con gozo, pero cuando viene la situación difícil, dice, y como no la entiende, viene el diablo y te la quita. Entonces, me hace recordar que ellos veían la mano de Dios. Ellos tuvieron 400 años siendo esclavos. No habían visto nada jamás antes, me imagino, tan poderoso como lo que Dios estaba haciendo ahora. Que tiene que haber sido, de alguna manera, tiene que haber sido impactante. Jamás habían visto el poder de Dios como se estaba manifestando ahora, para que en ellos pudiera quedarse algo, wow, este es el Dios que tenemos. O sea, podrían haber dicho, si nosotros estábamos orando por esto, y Dios nos está escuchando, y ahora estamos descubriendo esto, que no conocíamos, pues debemos orar con más intensidad entonces. Pues debemos aferrarnos con más a Dios, pues debemos depender más de Él, porque estamos viendo algo que no habíamos visto nunca. Y no solamente estamos viendo algo extraordinario, sino que estamos viendo cómo una nación, un imperio a nivel mundial ha quedado paralizado por el poder de nuestro Dios. Entonces, hay un peligro en el no madurar, en el no buscar la presencia de Dios, en el no decir, Señor, ok, sé que algo me pasó cuando yo escuché tu palabra, sé que cosas pasaron en mi interior que me hicieron sentir bien, que le dio sentido, le dio propósito a mi vida, y estoy súper contento y estoy súper feliz. Algo que yo sé que no es mío, porque antes no lo sentía y ahora lo siento, aunque sabemos que el Evangelio no es por sentir, ¿cierto?, sino que por fe, pero es inevitable no sentir la presencia de Dios, que nos va a hacer sentir pleno, lleno, ¿cierto? ¡Wow, Señor, esto no lo había sentido! ¡Wow, esto es maravilloso! Listo, ya estoy sintiendo esto, pero ¿y ahora qué sigue? ¿Es solamente esto? Como que el pueblo de Israel se quedaba en eso. ¡Wow, esto es asombroso! Pero veían la plaga, decían, Faraón dijo que no, ¡pa!, a tierra de nuevo. No nos podemos quedar con los milagros, hermanos. No nos podemos quedar con la sensación, hermana. Mi pueblo falló por falta de conocimiento. Ellos no tenían el conocimiento de Dios. Dependían solo de Aarón y de Moisés. No dependían de Dios. No oraban. Exacto. Eran incrédulos. Eran malagradecidos, murmuradores. Y su fe era muy débil, porque ellos nunca vieron la grandeza de Dios. Y tuvieron 400 años en esa misma condición. Sí, ellos tuvieron, claro, sí. Mire, qué bueno es el versículo que acaba de decir, que ellos, por falta de conocimiento, pereció mi pueblo. Ahora, quiero de alguna manera decir algo. Nosotros, de alguna manera, sabemos que ellos
que el pueblo de Dios es bien estudioso. ¿Cierto? Dios le dijo, le enséñale a tu hijo, desde aquí, desde allá, pega esto en los postes. Yo creo que ellos de alguna manera conocían todos los testimonios que venían de atrás hasta ese punto que usted me nombró. Pero conocían la palabra, o sea, conocían la letra, no conocían a Dios. Claro, no, es como conocerse la Biblia entera, pero no conocer al Dios de la Biblia. Claro. Eso es un buen ejemplo. Como dijo Job, de oídas te había oído, pero después que pasó todo ese proceso, Señor, pero ahora te veo de una manera diferente. Ahora, esto es lo maravilloso de esto, que la palabra, que todos los milagros fueron, de alguna manera, fueron vistos por el pueblo de Dios. Todos vieron lo que Dios estaba haciendo. Todos. Igual que en el Sermón del Monte. Todos los que estaban en el Sermón del Monte escucharon la palabra. ¿Cierto? Todos los que estamos acá estamos escuchando una palabra. ¿Cierto? Pero cada uno de nosotros es responsable de cómo voy a recibir esa palabra y qué voy a hacer una vez que la reciba. Y ahí los resultados pueden ser diferentes. ¿Cierto? Porque el versículo dice que todo el pueblo murmuró. Todo el pueblo. Y yo creo que aquí podríamos dejar afuera a Josué y a Caleb. ¿Cierto? Y a lo mejor sí, a lo mejor habían unos poquitos más. Porque siempre hay un remanente que está buscando al Señor. Pero como era la mayoría, dice que todo el pueblo murmuró en contra de Dios. Todo lo que ellos estaban observando, todo lo que Dios quería hacer en ellos, no se logró. Miren, yo ayer estaba en una clase de electricidad y estábamos trabajando unos planos en un programa y ya llevábamos como aproximadamente 3 horas. Todos mis compañeros ahí, yo ya había hecho uno, había desarrollado 2, iba por el tercero, pero justo dijeron ya hay que ir a tomar desayuno. Ya pues nos fuimos a tomar desayuno, volvimos y seguimos trabajando. Empezamos a trabajar y se corta la luz. ¡Pah! Dije, yo se fueron, y aquí así me salió así de la nave. Hasta aquí llegamos, dije. Y el profe dije, no, si es verdad, hasta aquí llegamos porque estos computadores, los programas están hechos para que la información dure 24 horas y este apagón jodió todo. Claro, la luz volvió como a los 30 segundos, prendimos los computadores, no había nada guardado, todo lo que habíamos hecho durante las 3 horas anteriores se perdió. Dijimos ya será, pues hay que volver a hacerlo. Y ahí me acuerdo, dije, no quería ir a estudiar, viejito. Pensando en esto, a veces el proceso, a veces no pensamos en el proceso. Solo pensamos en la emoción de lo que voy a hacer. O me quedo solamente con la emoción, pero no pienso que para llegar de aquí al punto de allá, tengo que caminar. Tengo que hacer un esfuerzo. Y a veces ese esfuerzo va a ser doloroso. O a veces lo que Dios me pida no va a ser tan fácil. Pero Dios va a estar ahí. Dios está ahí. Ahora, la idea de cuando Dios decide sacar al pueblo, Él lo iba a sacar y Él lo sacó. Pero dentro de todo esto, su plan era que ellos crecieran, le conocieran, maduraran en la presencia de Dios. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que no cualquier cosa los derrote. Pero el pueblo de Dios no se dejó transformar, no se dejó cambiar. No hubo un esfuerzo por parte de ellos de tratar de decir, ¿viste lo que hizo? No, yo creo que si lo comentaban de una manera tan emocional que no había como espacio para conocerle de una manera más profunda. ¿Cierto? Entonces, que no nos pase eso, hermano. Que no nos pase
Porque al final del día, la prueba nos va a decir cómo estamos delante de Él. La situación que estamos viviendo nos va a decir cómo estoy yo delante de Dios. Si confío o no confío en Él. Amén. La siguiente. Dios promete proveer. Ese va del versículo 4 al 8. ¿Alguien se anima a leerlo? Amén. Amén. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan, hasta que saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Amén. Bueno, acá el Señor le habla con Moisés, con Aarón, y les promete que va a venir el maná y que van a comer carne en la tarde. Ahora, yo estuve averiguando el otro día, hoy día en la mañana cuando me levanté, viendo el tema de alguna manera sentí que alguien me dijo: oye, ¿y a qué hora sale el sol en Egipto? Y ahí empecé a googlear a qué hora sale el sol, toda la cuestión. Hice varias preguntas para saber precisamente a qué hora salía el sol. La hice de varias formas, para tratar de pillar a Google, si me está diciendo la verdad. Bueno, con todo lo que vi, creo que sale a las 6 de la mañana el sol, en el desierto, donde ellos más o menos estaban. Y Dios les promete que iba a traer maná. El problema es que cuando salía el sol, el maná empezaba a derretirse, se empezaba a disolver, a irse. Entonces, de alguna manera Dios, si en ese tiempo el sol salía a las 6 de la mañana, también había un esfuerzo de ellos para poder obtenerlo. O sea, no creo que ellos se levantaran a las 6 de la mañana a recoger el maná, porque si el sol salía a las 6, entonces como que iban a recoger pura agüita. Entonces había un esfuerzo de parte de Dios. O sea, Dios de alguna manera no quiere a su pueblo perezoso. Aunque tengamos la libertad que tenemos, Dios no nos quiere perezosos. Porque hay un versículo que dice por ahí: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos la libertad en Cristo, pero no una libertad para ser perezosos, una libertad para estar comiendo del maná, pero no de ese maná del desierto, ¿cierto? Porque Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Y si usted empieza a analizar, bueno, el pan, ¿cuántas veces está el pan a mi mesa? O sea, puede ser en la mañana, puede ser al mediodía o puede ser en la tarde. Necesito el pan 3 veces por lo menos al día. Necesito estar en la presencia de Dios por lo menos 3 veces al día. ¿Cierto? Entonces, el Señor no nos quiere perezosos. Y ahí nos da la primera instrucción para poder salir a lo mejor de la situación o del estado, de la condición en la que nos encontramos.
Y es buscarle. Y es buscarle. Y es reconocer que necesitamos de Él. Y es reconocer, Señor, necesito de tu sabiduría. Necesito de tu palabra. Necesito, Señor, de tu fortaleza. Necesito de tu presencia. Tenemos esta libertad. Y esta libertad es una responsabilidad que Dios nos entrega para seguir creciendo y para seguir madurando. Recuerden esto. La palabra se va a entregar. La palabra la vamos a escuchar. Pero va a depender de nosotros el resultado final. Ellos culparon a Dios. Ellos culparon a Moisés. ¿Por qué nos sacaste? Ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Ahí teníamos carne. Ahí teníamos pan y nos saciábamos. Su mirada estaba puesta en cosas que son temporales, cosas que son materiales. ¿Son necesarias? Sí. La hermano. Pero ellos también estaban mintiendo, porque en Egipto no tenían carne, en Egipto no tenían tanto pan, le daban la ración justa y era de pan en el día, nada más. Sí. Nunca comieron carne porque eran esclavos y los esclavos no comen carne. Bueno, de cierta manera sí comieron un poquito de carne porque necesitaban la fuerza para poder hacer todo el trabajo que desarrollaban. Pero el punto a lo que yo me refiero es que ellos venían mirando su condición, digamos, más primaria. O sea, ellos venían siendo esclavos, tenían una mentalidad de esclavo. Y me recuerda esto a un versículo que habla en Génesis, que habla acerca de los animales, que dicen que los animales nacen, comen, duermen, despiertan, comen y siguen esa rutina. Entonces era tal la esclavitud que ellos, la mentalidad de esclavos que ellos tenían, que cuando Dios quiso hacer algo, no pudo, lo que Dios quería hacer no pudo entrar en ellos. Por más que Dios hizo cosas extraordinarias y cosas maravillosas con el único fin de poder darle crecimiento, darle madurez, darle una independencia de este mundo, no pudo. No pudo. Entonces, nosotros necesitamos nuestra visión. Sabemos que estamos en este mundo, ¿cierto? Sabemos que necesitamos vestimenta. El Sermón del Monte dice, el Señor sabe de las cosas que tenéis necesidad. Así que no te preocupes de qué vas a vestirte, o de qué vas a comer, o de qué vas a beber. El Señor conoce esas cosas. Pero fíjate en mi reino y su justicia. O sea, de alguna manera Dios pone en orden lo que quería hacer con ellos, que era que más allá de todo lo que sus ojos estaban viendo, hay una realidad eterna, y a ese lado los quería transportar, y a ese lado los quería llevar. A ese lado Dios nos quiere llevar a nosotros. Pero también nosotros somos responsables de poner por obra lo que Dios nos está diciendo. Él es nuestro pan de vida. Él es nuestro alimento. Él es quien nos va a guiar. Él es el que nos va a decir por aquí sí, por acá no. ¿Cierto? Con el único fin de que nosotros podamos entender que tenemos que llegar a lo eterno. ¿Necesitamos esto? Sí, pero deja que Dios se preocupe. Yo sé que es difícil, hermano, somos humanos. El salmista dijo, Señor, acuérdate que soy barro. Acuérdate que, que me deslizo. Hermana. Que uno siembra. Hay personas, por ejemplo, usted está sembrando la palabra acá a nosotros, ¿cierto? Pero hay otro que riega esta palabra. Pero el crecimiento lo da Dios. ¿Y qué pasa? Que no todos crecemos en la misma estatura, ¿ya? Y como decía usted, el Señor dijo, pero primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se ha añadido. ¿Y qué dejamos? Primero buscamos la añadidura y después buscamos a Dios. Estamos todos al revés.
Entonces, si primero buscaremos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Entonces no ponemos en práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios es práctica. Es una decisión y una obediencia. Yo obedezco a hacerlo primero. Entonces a veces nosotros tenemos escasez de muchas cosas. Yo le voy a contar un pequeño testimonio que me pasó el otro día a mí. Se me echó a perder el televisor, llamé a mi hermana si me podía ayudar, no pasó nada, llamé al técnico, estaba ocupado y yo oré al Señor. Le dije, Señor, tú creaste todas estas cosas y le diste la inteligencia al hombre. Yo no puedo hacer nada, el único que puede ayudar es usted. Y el Señor me arregló el televisor. Entonces, aprender a depender en las cosas más mínimas. Porque yo soy sola y no tengo a nadie decir, oye hermana, ¿me puede ayudar en esto? Porque sería aburrimiento lata de llamar a una hermana y decir, ayúdeme. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Aprendiendo a depender del Señor en las cosas más mínimas. Y eso es lo que nos falta como creyentes, depender plenamente de Dios. A mí me falta mucho, mucha gente dice, pero usted hermana, usted sabe mucho la palabra. No sé nada, solamente Dios que me ayuda. Como dice la palabra de Dios, como decía Moisés, abre tu boca que yo la llenaré. Él no tenía la Biblia ahí para estarle, este versículo lo voy a leer hoy día, mañana. El Señor dice, solamente abre tu boca que yo la llenaré. Entonces, eso nos falta, hermano querido. Yo soy una simple creyente nomás, me falta mucho, mucho, mucho. Y en estas circunstancias adversas de mi vida estoy aprendiendo cada día a depender del Señor. Es Dios que nos suple todas las necesidades. No hay ninguna cosa que Dios no lo pasa por alto. Pero en la misericordia de Dios te ha suplido todo, hermano querido. Y para la gloria de Dios, yo no trabajo, ¿ya? Yo trabajaba, pero Él suple mi alimento, Él suple el dinero. Ayer me vino a ver mi hijo, me trajo una poca mercadería y me dejó dinero. Ya veo la obra de Dios que usa a mi hijo para bendecir mi vida. Entonces, yo digo, Señor, yo quiero trabajar, pero mis fuerzas no me alcanzan ya. Pero el Señor suple las necesidades básicas. Entonces, el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos, que no solamente podamos sentarnos a escuchar la palabra de Dios, sino también predicar, ir a predicar. Yo lo más que le pido al Señor, Señor, levanta obreros, porque es mucha la mies, los obreros son pocos. Hay pocos obreros que están dispuestos a entregar la palabra del Señor. Y esa es una labor del pueblo, es una labor de cada uno de nosotros para entregar esa palabra a otros que están muriendo de hambre en el desierto. Amén. Eso es así. Eso es así. Qué maravilloso es poder conocer testimonio, ¿cierto? De cómo Dios obra en nuestra vida cuando nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es buscar su presencia, buscar su rostro, es conocerle más. Como decía la hermana, no conocemos nada. De hecho, o sea, con lo que conocemos es nada comparado con la grandeza de Dios. Pablo mismo no sabía cómo decir las cosas que él había visto, no tenía palabras para poder expresar lo que él vio cuando estuvo en el cielo. No dice que no tenía palabras para ver, ¿cierto? Entonces, el inmenso poder de Dios al sacarlo, al abrir el mar y que pasaran en seco, en ver las mismas plagas, todas esas cosas, significa que ellos todavía mantenían una mentalidad de esclavo. ¿Pero por qué? Porque estuvieron 400 años, 430 años en el desierto, ahí en Egipto, ¿verdad? Entonces resulta que en esa no fueron transformadas su mente. No fue regenerada su mente, sus pensamientos. Ellos solamente querían ver cosas, querían ver milagros, todo lo que Dios hacía, pero ellos en ningún momento tuvieron un acercamiento al Señor, de orar, de conversar. ¿Por qué? Porque ellos venían todavía con la mentalidad, allá en Egipto ellos no oraban. Ellos tenían conocimiento de la historia que sus antepasados le habían contado de Jehová, pero nada más que eso. Entonces por eso ellos eran murmuradores, criticones,
y criticaban a los líderes, los culpaban y todas esas cosas. Pero sabe, hermano, que nosotros somos iguales. Nosotros al día de hoy somos iguales y necesitamos que nosotros reconocer delante de Dios para que Dios cambie nuestra mentalidad y seamos verdaderamente agradecidos a Dios. Amén. Amén. Gracias, hermana. Sí, ellos conocían parte de la historia, porque se tenía que ir traspasando. Ellos sí estaban poniendo en práctica por lo menos la oración para poder salir de ahí. Por eso les dije, ellos oraron, fueron al hermano allá. Hola, hermano, bendiciones. Sí, la hermana tocó un punto importante que nosotros miramos un poquito de lejos, la actitud que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, pero siento que se manifiesta un pecado de la humanidad que nosotros también incurrimos en ello, que es condicionar al Dios como Él se quiere manifestar y nosotros lo queremos ver como un Dios proveedor de cosas inmediatas, el Dios de la necesidad inmediata. Pero Dios tiene una necesidad imperante de manifestarse a nosotros como Salvador. Hubieron muchas señales en el proceso que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero la principal señal fue el último día que estuvieron en Egipto, que no había salvación para ellos, venía la muerte cerca, respirando muerte el pueblo de Egipto sobre ellos, venganza, deseos de matarlos, y un camino que no había por dónde salir, no había salvación para ellos. Y Dios en ese momento manifestó la principal señal, que es salvarlos de la muerte y también de la esclavitud, porque ellos llevaron una historia de esclavitud. Por eso el Señor también siempre evoca ese momento. En diferentes momentos, cuando iniciaba un diálogo con algún profeta, con el mismo pueblo de Israel o Moisés, decía, acuérdate que te saqué de Egipto. Evocaba el momento de la salvación. Ahora, todo este proceso del éxodo habla de Jesucristo. Entonces nosotros tampoco nunca podemos perder de perspectiva que Dios es nuestro Salvador. Cuando nos focalizamos en el tema de nuestra necesidad inmediata, perdemos esa perspectiva y sacamos el espíritu correcto que tenemos que delante del Señor. ¿Por qué el Señor tiene una necesidad imperante de manifestarse como Salvador? Es por nuestra condición, a la que nosotros llegamos, que es nuestra condición de muerte, nuestra condición de esclavitud, nuestra condición de estar alejados, destituidos de la gloria de Dios. Por eso Él necesita sacarnos de ahí y allegarnos a Él. Y esa es la salvación. Y esa es la gran señal que nosotros nunca podemos perder de nuestra vista. Tenemos que vivir en esa condición, en esa verdad. Amén. Amén. Tenemos que, como dice el hermano, tenemos que vivir en la salvación que Él nos ha dado, ¿cierto? Pero también tenemos que añadir conocimiento, virtud, sabiduría, inteligencia, todo lo que el Señor nos quiere dar para desarrollarnos como hijos de Él. Él puso una identidad en nosotros. Él estaba poniendo una identidad en su pueblo. Pero ¿qué tanto yo sé de esa identidad? ¿Qué tanto yo camino en esa identidad? Porque Dios estaba haciendo algo con el pueblo de Dios ahí. Dios ya le había dado salvación de Israel, de Egipto. Dios ya lo había hecho, independiente de las cosas que vinieran después. Dios ya lo había hecho, pero ¿qué estaban haciendo ellos con todo lo que Dios estaba haciendo? Lo hizo por fuera, lo hizo para sacarlos de la esclavitud, pero ahora lo quería hacer de una manera interna. Una identidad, eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido, descendientes de Abraham, podían tener todos los títulos, pero no servían de nada los títulos si no había un cambio y una transformación dentro. Y eso era lo que el Señor estaba poniendo. Eso era lo que ellos estaban manifestando. Manifestaban mucho las cosas a la vista. Cuando pasaba algo extraordinario, ¡wow!, genial. Cuando no pasaba lo que ellos querían, decaían. Y Dios quería, en todas las cosas que Él estaba haciendo, quería decirles, hay algo más que todo lo que sus ojos están viendo. Y soy yo y es mi reino. Y eso es lo que Dios quería cultivar en ellos. Eso es lo que Dios quiere cultivar en nosotros. Y esto no es como una meta, digamos, ya sea a largo o a corto plazo. No es como decir, voy a estudiar ingeniería. Listo, terminé ingeniería y ¿ahora qué? Bueno, ahora tenés que trabajar.
Listo, terminé mi primer proyecto y ¿ahora qué? Bueno, viene otro proyecto. ¿Cierto? La vida del cristiano no se acaba cuando yo soy salvo. No se acaba cuando yo aprendí a orar. No se acaba cuando yo me manejo en la Biblia. No se acaba cuando yo ya empiezo a caminar solito a la iglesia, a alabar y a bendecir a Dios. Nuestra vida como cristiano es de continuo, hasta llegar a su presencia, hasta llegar a Él. Entonces, la visión de ellos era muy corta, porque cuando vieron el maná, tenemos comida, tenemos codornices. Pero cuando se acababa, reclamaban. Nuestra vida no puede ser así. No estoy diciendo que en algún momento nos vamos a ser débiles. No estoy diciendo que en algún momento no nos vamos a desviar, porque le pasó a grandes hombres de Dios. Y con esto no estoy justificando nuestra manera de vivir, pero debemos esforzarnos. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Prosigo a la meta, prosigo al llamado. He peleado la buena batalla de la fe, la he vivido, la he luchado. Entonces, Pablo mismo nos está hablando, la Biblia misma nos enseña que una vez que el Dios me dio y me dio la salvación, me sacó del problema, me ha dado la libertad para seguir alabándolo, me ha dado la libertad para seguir creciendo, me ha dado la libertad para seguir conociéndole, dependiendo de Él. Y eso fue lo que no logró el pueblo. Porque la parte 2 dice que Dios le dio una promesa, la parte 3 dice que Dios le dio la provisión milagrosa, llegó el maná, llegaron las codornices. Y la última parte, que ya estoy ya la hora se me está pasando, la última parte que dice nuestro pan diario. La última hermana, nuestro pan diario. Significa que una vez que ellos estuviesen en la tierra prometida, la cosa no terminaba ahí. Ellos tenían que seguir creciendo, tenían que seguir siendo obedientes, tenían que seguir manteniéndose en la presencia de Dios. Ahora, lo maravilloso de todo esto es ver la compasión del Señor en esto, porque una vez que el pueblo ya murmuró en contra de Moisés, ellos no se daban cuenta que estaban realmente murmurando en contra de Dios, Dios igual proveyó, Dios igual le trajo el maná, Dios igual le trajo las codornices, Dios igual proveyó durante ese periodo. Entonces podemos ver la misericordia y la bondad de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y intercede por el fariseo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es que aquí estamos viendo el carácter de Dios actuando, a pesar de. O sea, el carácter de Dios no solamente le estaba mostrando su gran poder, sino que ahora le estaba mostrando su amor, su misericordia, su bondad. Él sabía lo que estaban haciendo, estaban murmurando, ¿cierto? Pero Dios, ¿qué hizo? No les quitó la mano. Le entregó el maná y le dio las codornices. La bondad de Dios, el carácter. Nos está mostrando cómo de alguna manera a qué es lo que tenemos que llegar nosotros. ¿Cierto? ¿Se acuerdan cuando uno de los discípulos le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? Y Jesús le dijo, Felipe creo, le dijo, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así quiero que sean ustedes, sean uno en mí. O sea, nuestra mayor meta es llegar a ser como Él. Es poner nuestra mirada en Él, obedecerle. ¿Ya? Entonces, vemos por una parte la naturaleza humana del hombre, egoísta, porque ellos, como dijo la hermana por ahí, vieron los grandes milagros, pero solamente querían eso, ver grandes milagros sin un mínimo esfuerzo. Entonces, vemos cómo la naturaleza humana no puede heredar de alguna manera las promesas de Dios. Necesitamos alimentar nuestra fe. Necesitamos alimentar lo que el Señor ha puesto en nuestra vida.
que es ese don que viene cuando nosotros escuchamos o estudiamos su palabra, para enfrentar toda situación. Toda situación. Si me imagino yo cuando mi mamá me mandaba al colegio, no era para ella estar libre, no sé, las 8 horas o 6 horas que duraba el colegio. Era para mi desarrollo y mi crecimiento. Me imagino cuando usted manda a su hijo a su colegio, tampoco es para eso. Es para que el niño de alguna manera después pueda ser independiente y pueda defenderse en algo. Dios también quiere que nosotros, aunque nosotros dependamos de Él, pero que no cualquier cosa nos derribe. Por eso ¿cómo se llama? Me gusta mucho comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel en ese momento era que ellos se pararan en la roca. Dios estaba mostrando su poder, estaba mostrando todo para que Israel pudiera entender, wow, en este momento estoy parado sobre algo que emocionalmente, psicológicamente no me sirve, porque me manejo mucho por la visión. No, quiero cambiarme ahora a Cristo, a Dios, a su poder, para estar firme ante cualquier situación. Eso es lo que tenemos que hacer diariamente. Seguir creciendo, seguir madurando en el Señor. Amén. Sé que es difícil, porque la Biblia a mí me dice, y muchos hombres dicen, Señor, somos barro, nos deslizamos. Pero no, eso no, que no impida que nos esforcemos. Nos esforcemos por alcanzar la meta. Nos esforcemos para alcanzar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y no hablo, hermanos, de cosas extraordinarias. Hablo de ir caminando y decirle, Señor, wow, tengo tantos problemas, pero a pesar de todo esto, hay una paz en mi corazón que gobierna mi vida. Hablo de eso, hablo de cosas prácticas. ¿Entienden? Señor, tengo tanta necesidad, pero si no fuera por tu palabra, yo no sé qué estaría haciendo ahora. ¿Se entiende? Me acuerdo que una vez, y con esto termino, una vez un hermano me llevó un aparato, un MP4. Estaban los MP3 que era para poner música y este hermano me llevó un MP4, estaban recién apareciendo. Me dijo, mira, mi hijo está de cumpleaños, quiero meterle música y quiero meterle videos porque se le podían meter videos también. Listo, ya le dije, no hay problema. Ya lo revisamos todo, listo, ya lo voy a poner a cargar y mañana lo voy a hacer. Ya, lo puse a cargar, hablamos un rato, el hermano se fue. Se me olvidó a mí el equipo y como a las 12 de la noche voy a verlo, lo reviso, todo así. Y lo habíamos dejado apagado y traté de prenderlo con el botón de encendido. Y el botón no encendía, hermano. O sea que yo esa noche, olvídalo, estuve 1 hora tratando de prenderlo, no, botón de encendido, no prende. Me lo pitié, ¿qué hice? Estaba recién apareciendo al mercado. Recién casado yo. Dije yo, ¿de dónde voy a sacar tantas lucas para reponerlo? Y me fui a acostar, le dije, Señor, no sé qué hacer, estoy angustiado, porque es nuevo, está recién saliendo, no debe ser barato. Le dije, Señor, ayúdame, por favor, de alguna manera coloca tu mano ahí que esto se encienda. Me fui a acostar, dormí como siempre, pero en la mañana estaba durmiendo así como mirando hacia el cielo de la casa. En la mañana como que estaba entre dormido y despierto. No sé si la va como que uno está durmiendo y veo una pantalla azul, de verdad, hermano, veo una pantalla azul así. No sé si estaba soñando, si era real, pero yo sé que estaba durmiendo. Veo una pantalla y tres cositas. La parte del cuadradito donde dice uno para, donde uno le aprieta play, y la otra, no me acuerdo para qué lo que. Y veo una manito así, dedito. La hora era la tecla de encendido y la manito va a la tecla de encendido, ¡pa! Y después se dirige a la tecla de play, ¡pa! Hasta ahí nomás llegó el sueño. Y yo, me quedé ahí un rato. Y después cuando reaccioné,
Lo primero que hice fue a levantar, fui a ver el equipo, aprieto la tecla de encendido y aprieto la tecla de play y se enciende. Dije yo, esto es impresionante, dije yo. O esto lo hizo Dios, o aquí hay algo raro. Ya la cosa es que hice todo lo que tenía que hacerle al este. Después llega el hermano y le dije, hermano, no sabrá lo que me pasó con el MB4 y toda la cosa. Y él me dice, hermano, a mí se me olvidó decirte cómo se encendía esa cuestión. Tenéis que apretarle esta tecla y ahí te la enciende. ¿En serio? Le dije yo, sí, no te preocupes, Dios me dijo cómo era. Hermano, cada vez que tengamos una aflicción, recurramos a Él. A Él. Mientras nosotros le busquemos, mientras nuestra prioridad sea buscar su presencia, anhelarlo, hacer el esfuerzo. Hay algo que a mí me gusta mucho del Señor Jesucristo cuando Hebreo lo describe. Dice que Él, en el libro de Hebreo, habla un poco de lo que Él vivió en Getsemaní, y Él dice que Él clamó, dice que Jesús clamó con lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte. O sea, cuando yo leí eso y fui consciente de lo que estaba leyendo, realmente Él estaba ahí, Señor, si es posible, realmente lo estaba haciendo con lágrimas, realmente estaba sintiendo una angustia, una situación difícil, algo que Él sabía que tenía que pasar, pero la situación, el momento antes fue muy difícil para Él. Pero Él lo que hizo fue recurrir a Él. A Él. No a otro, a Él. Y la palabra dice que Él fue oído por esa oración por causa de su temor reverente. Entonces yo estuve un poco, me quedó pegada esa frase, fue oído a causa de su temor reverente. Dije yo, ese es su temor reverente. Y de repente, dije, esto tiene que ser obediencia, dije yo. Esto tiene que ser obediencia porque él sabía lo que venía, pero esto no era un lloriqueo de niño chico de taimao, no, él estaba pasando algo, Dios lo escuchó. Pero si Dios lo escuchó es porque estaba enfrente de un hombre maduro, de un hombre que sabe lo que es la obediencia. Cuando Juan le dijo, no, yo no te voy a bautizar, bautízame a mí. Tú tienes que, no, le dijo, no, en las cosas más mínimas, no, tú tienes que bautizarme a mí. En las cosas más mínimas él fue obediente. Y cuando estaba pasando esta situación realmente complicada, fue escuchado por causa de ese temor reverente que marcó su vida. Entonces nosotros seamos obedientes, busquémosle, atesoremos su palabra, guardémosla, pongámosla por obra. Y en algún momento Dios nos va a escuchar. En algún momento Dios va a hacer algo extraordinario. Como esa paz que puede poner en medio de la situación más difícil que pueda haber. Amén. El versículo para esta clase es el Salmo 34, 18. Me parece que está ahí también. Salmos 34, 18. Me parece que está en la última diapositiva. Salmo 34, 18. Dice así. ¿Lo encontraron? Amén. Ahí está en la pantalla. Dice, a las 3. 1, 2, 3. Amén. Nos lo vamos a decir una vez más. Dice, gustad y ved que bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. A ver, si yo soy malo para esto, le voy a pedir a la hermana Isabel si me puede ayudar después, ¿ya? ¿No es 18? ¿Cuál es? Perdón, es 8 entonces, es 8, yo me equivoqué. Por eso se nos considera. Hermanos amados, es el 34:8. Vamos a ponerlos de pie y nos vamos a practicar. Amén. 34:8. 1, 2, 3. Gustad y ver que es bueno Jehová.
Dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34, 8. Amén. Vamos a pasar la ofrenda, hermano. Bendito Dios y Padre Santo, te honramos y te glorificamos.